me quedó súper claro que las convulsiones neonatales son difíciles de reconocer. Es una cosa difícil, es bien difícil. La particularidad del recién nacido lleva a que el reconocimiento y por tanto el reconocimiento y ¿cómo se llama? Y el precisar la causa sea bien difícil, de verdad. Y por tanto el manejo termina siendo bastante complejo. Creo que es bastante importante que se haya incluido esta clase o que esté incluida dentro de las cosas que usted va a ver, porque resulta así como es bastante, oye, al final todo a mí me parece importante, pero en realidad es súper importante tener en cuenta varias cosas que vamos a hablar aquí. Así que esperamos que sea de utilidad, ¿ok? Muy bien, mira, lo primero que uno tiene que saber, si vamos a hablar de convulsión neonatal, usted tiene que saber qué es una convulsión. ¿Okay? Usted tiene que estar clarito en lo que es una convulsión. Tienen que saber que la convulsión es una manifestación motora. ¿Okay? La convulsión es una manifestación motora, es decir, la convulsión es algo que usted es capaz de ver. Es decir, el paciente tiene algo que usted puede reconocer, usted ve como anormal. ¿Okay? Esa es la convulsión. La convulsión es una manifestación motora. Ahora, la manera como se expresa, digamos, a nivel motor, es lo que puede hacer que sea más sencillo o más difícil de reconocer y diferenciar. ¿Okay? Y en el caso de los neonatos es particularmente difícil de que usted pueda terminar concluyendo de que efectivamente eso que usted está viendo es una convulsión. ¿Okay? Pero es algo que usted puede identificar, es algo motor. Y es algo motor que se expresa debido a una actividad neuronal anormal, desorganizada. ¿Okay? Esa manifestación motora rara que usted está viendo en el neonato se debe a que hay algo a nivel del sistema nervioso central, básicamente a nivel de la corteza cerebral, digamos predominantemente, o a nivel espinal, que condiciona esta aparición de los movimientos. ¿Okay? Y tienen que saber que una convulsión no es lo mismo que una crisis. Y de hecho, es preferible hablar de crisis, ¿okay?, como término general en lugar de convulsión. ¿Okay? La crisis es un episodio caracterizado por fenómenos anormales súbitos y transitorios de tipo motor, puede ser motor, o puede ser sensitivo sensorial, ¿okay?, o puede ser vegetativo, es decir, cambio en los signos vitales, por ejemplo, o que solamente se manifieste con afectación de la conciencia. Entiendan, por favor, que afectación de la conciencia no es quedar desmayado, ¿okay? Es cualquier tipo de afectación de la conciencia, desde una ligera somnolencia hasta una pérdida completa de la conciencia, ¿okay? Pero algún grado de afectación de la conciencia que resulta la descarga excesiva de una población neuronal que es hiperexcitable. ¿Okay? Entonces, si usted habla de crisis, no necesariamente una crisis se manifiesta desde el punto de vista motor. ¿Okay? Una crisis puede ser que yo de repente esté hablando y de repente y siga hablando. ¿De acuerdo? Y no me puse tieso, ni moví aquí, ni parpadeé, ni hice nada, ¿verdad? Simplemente ahí como que una pausita ahí y seguí.
eso puede ser perfectamente una crisis y no expresarse de una manera motora. Es decir, usted puede tener entonces una crisis convulsiva, ¿ok? O puede tener una crisis no convulsiva, ¿de acuerdo? Por favor, no se confundan con eso y es importante que empiecen a digerir eso una vez, ¿ok? Sobre todo porque más adelante vamos a ver en simulación, bueno, ustedes van a ver clases de convulsiones y de epilepsia y después vamos a hacer simulaciones de estatus epilépticos y es bueno que vayamos haciendo el clic en esto de una vez, ¿ok? Y otra cosa súper, importante, término a manejar, lo que es una crisis sintomática aguda. La crisis se le apellida de esa manera, sintomática aguda, cuando es una crisis, es decir, un episodio como el descrito acá, pero que tiene o fue desencadenado por algo en específico, ¿ok? Que claramente es identificable como es un ACV, una hemorragia intracraneal, una meningitis, entre otros, o un trastorno metabólico. No sé, le bajó la glicemia a 5 y le dio una crisis. ¿De acuerdo? Entonces es importante que empecemos a manejar esos términos de una vez. Muy bien, la epidemiología, las convulsiones neonatales, que lo vamos a abreviar así a lo largo de la presentación, se presenta en el 1% de los recién nacidos a término, pero es más frecuente en los recién nacidos pretérminos. ¿Okay? La mayoría ocurre en la primera semana de vida. En el periodo neonatal tiende a ocurrir en esto. Y vamos a ver más adelante que dentro de esta primera semana de vida existen un grupo que predominantemente inicia entre el día del nacimiento hasta el tercer día y otro del cuarto al séptimo. Por eso es súper importante que tengan en cuenta que la mayoría ocurre en esta primera semana y que hay un grupo que va a estar en los primeros días y otro en los segundos días. ¿Okay? Ocurre con mayor frecuencia a menor edad gestacional y a menor peso. Y esto es un análisis que no hay que hacerlo muy profundamente. Claramente, mientras más o más lejos del término, es decir, más pretérmino sea el recién nacido, el desarrollo cerebral va a ser menor. Y al haber menor desarrollo cerebral, entonces la posibilidad de una de las convulsiones es muchísimo mayor. Esa es la explicación de por qué sucede. Tienen que tener en cuenta, recuerden lo que yo les dije en lo pasado, que en neonatología, bueno, en pediatría, pero más en neonatología, usted va a terminar haciendo el diagnóstico en función no a lo que usted vio del paciente, porque a veces las manifestaciones que usted pueda ver, especialmente en neonato, no ser exclusivamente de una patología en específico, sino que usted tiene que reunir muchos otros datos para poder, digamos, llegar a la conclusión o encaminar el caso del paciente hacia un determinado diagnóstico. Este color no es bueno, ¿verdad? Sí, lo tomaré en cuenta para la próxima. El contraste es muy malo. Entonces usted tiene que tener en cuenta que hay factores que condicionan mayor posibilidad de convulsiones neonatales, como edad materna más avanzada, por supuesto que la mujer no se controla el embarazo, que no haya parido nunca, y la diabetes mellitus es un antecedente importante como de riesgo de convulsiones neonatales. Intraparto, bueno, en el momento del parto que haya sufrimiento fetal, desprendimiento de placenta, prolapso de cordón o que haya infección. ¿Okay? Y en el momento al nacimiento, o sea, propiamente del neonato, lo que ya les dije anteriormente, prematuro, y sobre todo mientras más prematuro es más probable que presenten convulsiones, bajo peso al nacer, lamentablemente nosotros tenemos más posibilidad de convulsionar los hombres, y postérmino mayor de 42 semanas. ¿Okay? Ahora, la etiología. ¿Cuál es la causa más frecuente de convulsiones neonatales? En casi la mitad de los casos es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Es decir, el paciente que nace deprimido tiene una altísima probabilidad de presentar convulsiones. Por tanto, usted entonces, como tiene eso en cuenta, mira, esto es como el béisbol. Bueno, es que aquí no se juega béisbol, pero a ver,
Lo que pasa es que el fútbol y el básquet es muy rápido, pero quizás el ajedrez, aunque yo no juego ajedrez, pero aquí uno tiene como prever la jugada, ¿sabes? Pero no sé si han visto béisbol, pero mira, cuando tú sabes que va a batear el tipo que más batea, entonces tú te preparas y tú dices, le voy a lanzar por aquí, por allá, para que no le pegue. Si cachan un poquito de béisbol, saben qué se refiere. Y esto es lo mismo que pasa en neonatología. Si el paciente nace con un Apgar bajo, no sé, 3 puntos en el primer minuto y en el quinto minuto tiene 5 puntos y se viene recuperando más bien el décimo, ya usted tiene que prepararse porque sabe que el haber condicionado una encefalopatía hipoxigémica lo va a predisponer a que en esta primera semana de vida ese paciente muy probablemente pueda convulsionar. ¿Okay? Y entonces usted va a estar preparado y cualquier movimiento que le parezca anormal, usted va a encender las alarmas, ¿okay? Y va a empezar a estudiar a ese paciente ante la posibilidad de que sea una convulsión que esté presentando. Claramente, las enfermedades infecciosas pueden conducir a convulsiones, ya lo vimos ahora en el TORCH, que varias de ellas se manifiestan con convulsiones, ¿okay? Especialmente si la infección ha condicionado alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Okay? Otra de las causas, y esto es súper importante, este rojito que está aquí, las causas vasculares, es una causa también frecuente de convulsiones neonatales. Y específicamente, oye, yo me paro aquí en tu medio y no te dejo ver, ¿verdad? Ya, entonces, las causas vasculares, básicamente la hemorragia intraventricular. Es una causa muy frecuente de convulsiones, especialmente en recién nacidos pretérminos. Ustedes se acuerdan que el sistema nervioso central es un tubo primero, en la etapa, ¿se acuerdan de eso? El tubo neural y toda la cosita, ¿no? Y el desarrollo neuronal empieza a generarse desde el espacio de ese hueco que se forma el tubo neural, es decir, que va a corresponder después de los ventrículos, empieza la migración neuronal desde una matriz hacia la periferia, hacia la corteza cerebral. Esa matriz germinal se llama, es muy propensa a presentar sangrado, porque es muy delgada en recién nacido pretérmino. Por tanto, cualquier estímulo o cualquier noxa en un recién nacido pretérmino puede condicionarle que pueda presentar sangrado, y el sangrado puede llevarle a presentar convulsión. Y por supuesto, causa metabólica. Por ejemplo, el hijo de madre diabética puede tener ¿qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué trastorno metabólico? Macrosomía, hipoglicemia. Hipoglicemia y hipocalcemia. Entonces, usted se prepara con eso. Bueno, la posibilidad de una enfermedad metabólica, genética, ¿ok? Malformaciones del sistema nervioso central, por supuesto. Si hay alguna malformación identificada, es alta la probabilidad también de convulsiones neonatales. Así que quédense con esas 3 grandes posibilidades, o mejor dicho, causas: la encefalopatía hipoxigémica, alteraciones vasculares, no solo hemorragia intraventricular, también los accidentes cerebrovasculares isquémicos también se ven en recién nacidos, y causas infecciosas. Muy bien. Este tipo de cosas es importante que las tengamos en cuenta para que no se nos olvide qué es lo que sucede. Yo sé que a algunos nos gusta así como leernos así como cómo se hace el diagnóstico de tratamiento, pero es importante entender por qué se generan las cosas en cada una de las patologías que estemos estudiando. En el caso de las convulsiones neonatales, el problema que sucede en el periodo neonatal es que existe un desbalance entre la actividad excitatoria neuronal e inhibitoria. Se supone que debería haber un equilibrio para ser menos propenso a presentar crisis. Debería haber un equilibrio entre la actividad excitatoria e inhibitoria, pero en los neonatos esto no es así, ¿okay? Porque el desarrollo de la corteza cerebral, que todavía le falta bastante, lo hace que la actividad excitatoria sea muchísimo mayor que la inhibitoria. La explicación de esto es la siguiente: se recuerda del GABA, ¿verdad? El ácido gamma-aminobutírico. Es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Recuerden que el GABA interactúa con un receptor. Normalmente el GABA interactúa con su receptor, que es un complejo que tiene como 5 unidades, si no me recuerdo. Interactúa con una subunidad de este receptor, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir
la entrada de cloro a la célula y la hiperpolariza. Y al hiperpolarizar, entonces existe menos posibilidad o disminuye o aumenta el umbral, mejor dicho, para que pueda excitarse la neurona y por tanto, en el caso de las convulsiones, este mecanismo favorecería o impediría que se generen las convulsiones. Sin embargo, en el neonato, las neuronas o el sistema nervioso central es inmaduro. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, esto es como medio rebuscado, pero bueno, que lo sepamos, porque esto es lo último que se sabe. Mira, esto que dice aquí, NKCC1. ¿Okay? Este es un receptor que se expresa en la membrana neuronal, pero se expresa en muchísima mayor cantidad, o está presente en mucha mayor cantidad en los neonatos, y más aún en los recién nacidos pretérminos. Ahora, ¿cuál es el problema de este canal o de este receptor? Es que es un cotransportador, ¿no? De estos tres iones, que sería el sodio, el potasio y el cloro. Y es que este tipo de receptor favorece la entrada a la célula de todos estos elementos. ¿Okay? Ahora, el que me interesa a mí aquí es el cloro. ¿Qué pasa? Que al este receptor o este cotransportador permitirme la entrada de cloro al interior de la neurona, va a favorecer un gradiente, ¿okay? Un gradiente de concentración que hará que al haber mayor concentración de cloro en el interior de la neurona, ¿okay? El cloro siempre va a intentar, por tanto, salirse. Entonces, cuando el GABA interactúa con su receptor para permitir que en situaciones normales entre el cloro, va a pasar todo lo contrario. El GABA, cuando interactúa con su receptor, al haber una mayor concentración de cloro dentro de la célula que dejó pasar este tipo de receptor, él va a buscar salirse. Y al salirse el cloro, entonces no se produce esta hiperpolarización que normalmente produce el GABA, sino más bien despolariza. Entonces aumenta la actividad excitatoria a nivel neuronal. Esa es la explicación del por qué los neonatos tienen mayor posibilidad, los recién nacidos, mayor posibilidad de presentar convulsiones. ¿Okay? Eso es lo que se ha establecido, la presencia de ese receptor que está allí, que condiciona despolarización en lugar de hiperpolarización, que es lo que la acción que debería generar el GABA. Me perdí cortito, entendí el tema del cloro, pero ¿qué hacía el GABA en el momento de la neurona inmadura? Yo también me perdí. Ah, ok. El GABA normalmente se va a unir a la subunidad A del receptor del GABA, ¿okay? Y va a permitir que se abra un canal que normalmente va a dejar salir cloro. ¿Okay? Va a dejar, que entre cloro. ¿Okay? Cuando entre el cloro, hiperpolariza el interior de la neurona. ¿Okay? Y si la hiperpolariza, entonces va a ser más difícil después despolarizarla. Tiene que ser un estímulo muy grande para lograr despolarizar eso y activar la neurona. Esto es lo normal. Interactúa con su receptor y permite entonces que entre cloro, la hiperpolariza, y los estímulos entonces tienen que ser más grandes, por decirlo de alguna manera, para que se logre despolarizar la membrana. Pero en el caso de las neuronas inmaduras, ¿okay? El gradiente hace que en vez de haber más cloro afuera que adentro, que por tanto permitiría que entrara, va a haber más cloro adentro que afuera. Entonces cuando se abre esta puerta, el cloro va a tratar de salir, porque no va a lograr entrar, porque ya aquí hay demasiado cloro, que lo dejó pasar este receptor. ¿Entiendes? Es decir, el cloro va a tratar de moverse de donde haya más concentración a donde haya menor. ¿Okay? Entonces, en circunstancias normales, el cloro tiene un gradiente mucho menor en el interior. Entonces, cuando se abre esta puerta, entonces el cloro va a tratar de meterse donde hay menos. Y entra entonces al interior de la neurona. Y al entrar la hiperpolariza. Y es más difícil que esta neurona se descargue. O sea, descargue. ¿De acuerdo? Pero en los neonatos, al expresarse más este receptor, normalmente siempre hay cloro más adentro de la neurona. Entonces, cuando tú abres esta puertita, la gente no va a entrar. La gente. Cloro. Claro. Es que yo me lo imagino así, como que estamos mucho aquí y nos salimos. Que ya no hay gente.
así, bueno, así lo ve mi cerebro. Entonces, claro, entonces si hay mucho cloro aquí, usted abre esta puerta y la gente se va a salir. ¿Okay? Pero al salirse, entonces hace que sea más despolarizado y se descarga, hace descargas inmediatamente. ¿De acuerdo? Esa es la explicación. Entonces al final lo que genera todo esto es el transportador de al lado más que el GABA, sino que el GABA permite la salida, ¿no? Claro, claro, exactamente, porque el GABA él va a estar actuando, siempre va a estar interactuando por allí, pero gracias a esta, a la expresión, este es el problema. Okay, el GABA es bueno. El GABA es bueno porque es el que hace la contraparte a los excitatorios, como el glutamato, la aspartato. Muy bien, entonces, este es el, ¿cómo se llama? El neurotransmisor inhibitorio por excelencia, el GABA, que interactúa con receptores GABA, obviamente. ¿Okay? Y el glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia. ¿Okay? Y esto es otra cosa también que sucede a nivel los neonatos, que hay mayor expresión, además de este receptor que es el que deja entrar el cloro al interior de la célula, hay mayor expresión de receptores que interactúan con neurotransmisores excitatorios. Es decir, dicho de otra manera, hay más receptores excitatorios que inhibitorios en el sistema nervioso central inmaduro. ¿Okay? Esto es el receptor NMDA, que esto es N-metil de aspartato, y AMPA es un nombre larguísimo, alfamino 3-metilo isoxa, no sé qué. ¿Okay? Pero estos receptores están en mayor proporción. Entonces, si tú tienes más receptores excitatorios que los inhibitorios, entonces fácilmente los neurotransmisores tienen más con quién interactuar y por lo tanto hacer más excitable el sistema nervioso central. Entonces, dicho esto, y ya sabiendo cómo es que son más susceptibles a convulsionar los neonatos, ¿okay? Vamos a ver cómo vamos a lograr identificar que un paciente está presentando una crisis o está convulsionando. ¿Okay? Les había dicho inicialmente que las convulsiones neonatales se caracterizan por una semiología atípica. Son muy distintos a cómo se puede expresar en niños de mayor edad y por tanto se hace muy difícil de reconocer. El poco desarrollo cortical en el neonato es una de las cosas que condiciona eso. ¿Okay? La corteza cerebral todavía no se ha desarrollado completamente, no han migrado completamente las neuronas desde el margen hacia las periferias. ¿Okay? La mielinización, por supuesto, es súper incompleta y eso condiciona que por tanto los movimientos que puede expresar un recién nacido no sean iguales. Bueno, los movimientos me refiero en el sentido en el momento de una convulsión, no sean iguales a lo que puede expresar un niño de mayor edad o un adulto. Lo que está más desarrollado son las conexiones del sistema límbico, de amígdala, hipocampo y todo eso, con el diencéfalo, que sería tálamo, hipotálamo, ¿okay? Y el tronco. Miren, métanse esto en la cabeza, que esta es la explicación de la cosa. Estas conexiones, ¿okay? Como estas conexiones están mejor desarrolladas que la propia corteza cerebral, esto es lo que explica la razón del por qué la mayoría de las veces las convulsiones neonatales se expresan con síntomas, ¿okay? Relacionados con actividad vegetativa, de signo vital y todo eso. ¿Okay? Por ejemplo, apnea. Apnea puede ser manifestación de una crisis. ¿Okay? ¿Y por qué se presenta como apnea? Bueno, porque la conexión que está mejor desarrollada es con el tronco está el centro respiratorio. ¿De acuerdo? Entonces, si la actividad neuronal se desarrolla anormalmente en esta zona, se va a expresar con manifestaciones de lo que controla esta zona. ¿De acuerdo? Es decir, con movimientos oculares, que parpadeen, o que miren, o que hagan movimiento de los ojos, ¿okay? Porque todo eso se controla y se integra a nivel del tálamo y del tronco cerebral. ¿Estamos claros, verdad? Muy difícil de entender eso, ¿verdad? Y movimientos vocolinguales, por supuesto, si la lengua lo controlan los pares craneales que salen del tronco y todo eso.
no es muy difícil, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Están enredados? No. Sí, no. O sea, yo creo que no es tan difícil, ¿verdad? Ok, esto... Mira, lo que le pongo ahí con la flecha, o mejor dicho, este cuadro representa la manera o la manera como pueden expresarse las crisis en los recién nacidos. ¿De acuerdo? Y lo que está resaltado con la flecha roja, ahí les estoy indicando cuáles son las más frecuentes. Entonces, oye, disculpa que esté en inglés, de verdad, pero igual ustedes tienen que leer. De hecho, seguramente ya yo no lo digo. Mire, una de las manifestaciones es como automatismo. ¿Ok? Entonces, déjame ver si se lee así como... Con lupa. Chavo, no, se lee bien, ¿verdad? Bueno, pero mira, aquí dice motores, movimientos, motores voluntarios. No, ¿sí se lee? Sí. Me hacen dar apuntar bien. Los movimientos involuntarios motores, ¿cierto? Sí. Pueden ser simples o complejos, pueden incluir movimientos del tronco, cuesta que se lea. Extremidades. La boca y el qué dice. Extremidades. Y extremidades, ¿ok? Entonces, una de las manifestaciones más frecuentes es como estos automatismos. Los movimientos de los ojos y de la boca son muy característicos de las convulsiones neonatales.